Bueno, ustedes saben que este órgano que denominado músculo esquelético es uno de los órganos más grandes del cuerpo, consume gran energía y trabaja de una forma muy especial según la configuración que tiene tanto la macro como la micro, ¿sí?, estructura. Por lo tanto, es necesario comprender cómo está organizado, y donde más a ustedes les va a servir es para hablar de músculos masticadores, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, siendo que los músculos masticadores son 4, ¿no? ¿Cuáles son? Bien, los principales, ¿no? Porque después están el digástrico como depresor y los suprayoideos, que se han olvidado, ¿no? Los 4 son los más importantes, los otros funcionan como depresores o como fijadores. En ese sentido, lo que nosotros debemos ver, ya les voy a decir la importancia del tema, antes de iniciar con el tema en sí. El asunto es el siguiente: estos músculos masticadores están en relación a una articulación que ustedes la conocen también, que es la ATM, pero es una de las articulaciones únicas en el organismo. Es una articulación bastante sui generis, particular, especial, por su configuración igual, macro y micro, y por la dinámica mandibular que genera. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, ustedes van a tener que rehabilitar a pacientes que han perdido la totalidad de las piezas dentarias, ¿cierto o no cierto? ¿Sí? Entonces yo les invito, antes de entrar al tema, a pensar en lo siguiente. Yo quiero que ustedes todos cierren la boca, ¿sí? Cierren la boca, hagan chocar los dientes, porque estoy seguro que todos tienen. Si no la totalidad, tienen la mayoría, ¿sí o no? Estoy seguro también que alguien ya ha perdido tal vez alguna pieza dental. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Entonces yo les invito a que hagamos esto. Cierren la boca y choquen los dientes. ¿Sí? Cierren los labios. Y ahora el dedo pulgar y el dedo índice hagan de esta forma. Y llévenlo a la base del mentón y a la base de la nariz. Hagamos eso. Es que se les va a quedar. Y ahora muéstrenme. ¿Sí? ¿Cuánto creen que mide esa dimensión? ¿5 centímetros? ¿6? 4. ¿Cuánto mide? 6. ¿Cuánto? No mide 3 centímetros. Hagamos de cuenta que mide 6. ¿Está bien? ¿Sí? 5 en tu caso. Bien. Hagamos de cuenta que mide 6 centímetros. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esa distancia? Se llama dimensión vertical. ¿Ya? Entonces, eso anótenlo, porque eso también lo vamos a llevar en la parte práctica. Y van a llevar toda su vida a partir de ahora. Toda su vida. Salgas de aquí, no salgas de aquí, en algún curso va a haber una charla especial sobre dimensión vertical. ¿Está bien? Perfecto. Y eso te van a cobrar $200. Bien, aquí vamos a hablar gratis. Entonces, fíjense bien. Cuando yo les pido que ustedes cierren la boca con los labios también cerrados, estamos hablando de un contacto de las piezas dentarias inferiores con las superiores, y a eso se denomina oclusión. Esa oclusión en este momento ahí es estática. ¿Dónde se complica la cosa? Con la oclusión dinámica, cuando la mandíbula empieza a generar movimiento, y ese movimiento puede ser con contacto dental o sin contacto dental. Vuelvo pero al principio. ¿Recuerdan qué es esto? La dimensión vertical es una medida, ¿sí?, que va desde la base de la nariz hasta un punto que se traza en el mentón, en algunos casos la base del mentón. Esta dimensión vertical se mide con un instrumento que se llama el instrumento de Willis. Si quieren también lo averiguan, me comentan la próxima clase y vale puntos para la parte práctica. ¿Está bien? Perfecto. Se mide con el instrumento de Willis. Bien, imagínense ahora ustedes que todos nosotros tenemos esa dimensión vertical, pero por alguna razón, me voy a poner de ejemplo, sufro un accidente que ha pasado ya, y
pierdo mis dientes. ¿Cómo logras devolverme a mí esa dimensión vertical? Yo voy a ir a su consultorio, doctor. ¿Lo ven? Hoy ya va a salir de acá. Bueno, vamos a ser optimistas. Va a aprobar segundo año primero, después va a escalar y va a salir. Ya, vale. Y yo voy a venir al consultorio de usted, de cualquiera de ustedes, y le voy a decir, he perdido mis piezas dentarias y quiero que me la devuelvan. ¿Cómo me devuelven las piezas dentarias en relación a una dimensión vertical que yo tenía en este momento? ¿Cómo lo hacen? ¿Ah? No, pero ¿cómo me devuelven esta medida? Está bien con implantes, perfecto, genial. No es el cómo me devuelven esta medida. Esta medida está dada por los dientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, usted mídese. Me dijo 5, ¿no ve? Ya, vuelva a medirse, ¿ve? Listo. Ahora, imagínese que usted ha perdido los dientes. Viene a mi consultorio y me dice, doctor, necesito que me devuelva todos los dientes. Pero si ya no tiene dientes, entonces, ¿cómo yo sé que era 5 centímetros? Entonces, la dimensión vertical, hay dos tipos de dimensiones verticales. La dimensión vertical oclusal es la que les acabo de hacer medir. ¿Sí? Dimensión vertical oclusal o en oclusión estática. Y la otra dimensión vertical es postural. Ahora les invito a hacer la segunda posición que depende de los músculos. Cierren los dientes, ¿sí? Hagan chocar. Fíjense que de todos ustedes está una ligera contracción muscular, ¿sí o no? Ahora quiero que relajen un poco y déjenla caer. Se separan los dientes, ¿sí o no? ¿Cuánto creen que se separan? 5 milímetros aproximadamente. Esos son parámetros aproximados, ¿sí? Que casi para todos utilizamos como norma. Sin embargo, en los años siguientes van a entender de que puede variar entre 5 y 7 milímetros. Pero ¿cómo sabes eso? Es arbitrario, ¿sí? Pero fíjense lo que ustedes están haciendo. Es una dimensión vertical postural. Entonces hay una serie de maniobras que van a aprender en los cursos superiores y va a depender del tono muscular, que precisamente es lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Cómo funcionan los músculos, cómo está estructurado, cómo está configurado y cómo va a generar el ciclo masticatorio que deben devolver a sus pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir acá repercute en el estado de salud general del paciente, porque es la vía de nutrición que nosotros obtenemos, ¿sí o no? Y de hecho muchos pacientes de edad, después de los 60 años, por ejemplo, van a decir, yo ya he trabajado toda mi vida, he estado casado, he tenido hijos, ya mis hijos son profesionales, pero hoy quiero comer bien, o sea, quiero esos placeres de la vida que a esta edad no las disfrutamos, porque ustedes son inmortales a esta edad, ¿no? Yo también lo era, no son ustedes nomás. Entonces, pero en una etapa de la vida, entonces necesitan, dice, yo quiero comer, quiero degustar algo que me gusta. Y esa es la gran labor que ustedes tienen, devolver piezas dentarias que han perdido de la mejor forma posible. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes vean a una persona sin ningún diente, van a trabajar sobre el tono muscular. O sea, le van a pedir al paciente que haga eso, harán algunas maniobras. Hay formas para llegar a una dimensión vertical. Entonces, una de ellas es la postural. Le dejan caer, después de hacer fatiga y desprogramación neuromuscular, le dejan caer. Y luego le miden. Y ahora mide, con la separación de 5, digamos que mide 6.5. ¿Sí? 6 centímetros, mejor dicho, 65. 6 centímetros con 5 milímetros. Y lo único que tienen que restarle ahí para poner los dientes es 5 milímetros, ¿sí o no? A ver, la lógica me dice, con dientes, mide 6. Sin dientes, hago postural, hay formas, lo van a aprender en tercer, en cuarto año, y después les dije, igual, en rehabilitación. Dejan caer aproximadamente 5 milímetros. Entonces, lo único que tienes que hacer es restar. ¿Y sobre qué estás trabajando? Sobre la longitud muscular.
Entonces vuelves a tomar la postural o haces pronunciar letras o haces deglución. Hay distintos tipos de técnicas para determinar la dimensión. ¿Está bien? Entonces tienen que devolver eso. De hecho, cuando hay piezas que están desgastadas y todo eso, se tiene que restablecer la dimensión vertical. Y esa dimensión vertical depende exclusivamente, para mí, después aprenderán otras cosas, del músculo. ¿Está bien? Entender la musculatura. Y después la dinámica, ya cuando hablemos de oclusión dinámica, todo lo que significa el ciclo masticatorio y todos los movimientos y la dinámica, o dentro de lo que se habla de biomecánica mandibular, que lo vamos a ver en la parte práctica también, entonces tiene que estar armónico para que todo funcione en orden, y eso tiene que ver ya con la parte muscular y con la parte articular, que es lo que tenemos que entender. ¿Sí se entendió? Y todo el tiempo, eso es, todo el tiempo van a trabajar sobre dimensión vertical y relación céntrica y relación en oclusión céntrica, máxima intercuspiración, oclusión orgánica, oclusión mutuamente protegida, oclusión mutuamente compartida. Todos esos términos los vamos a ir aprendiendo ahora y se van a repetir en los siguientes cursos, y cuando hagan posgrado les van a volver a repetir, solamente que cobrándoles. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Dicho eso, entonces nosotros tenemos dos tipos de músculos en general, que ustedes ya lo han debido llevar, el estriado y el liso. Se caracteriza el músculo esquelético, que es sobre el cual nosotros vamos a trabajar, que tiene ciertas características al ser estriado. Presenta como unas pequeñas bandas al microscopio, que por eso es el nombre que recibe, estriaciones, ¿no? Y que tiene una estructura organizada muy distinta al músculo liso. Este músculo estriado lo podemos encontrar en la mayoría del músculo esquelético y el cardíaco. Y esas estriaciones, les decía, estará en relación también con una unidad funcional del músculo que se llama la sarcómera. ¿Cuál es la unidad funcional y fisiológica del músculo? La sarcómera. Entonces lo que nosotros vamos a entender en todos estos temas que vamos a hablar es qué es lo que ocurre a nivel de la sarcómera, cuál es su inervación, cómo funcionan y todo eso. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a ver la organización para entender un poco lo que son las miofibrilas. ¿Está bien? Ahí habían algunas imágenes que seguramente ya las han visto. Hay una diferencia estructural. La parte más importante es esta. ¿Está bien? Fíjense esos ahí denominados. ¿Sí? Todos estos son los fascículos. Un músculo puede tener distintos fascículos. El massétero, por ejemplo, tiene dos. Uno superficial y otro profundo, ¿sí o no? Y dependiendo la dirección de sus fibras, entonces, si tú conoces cómo están distribuidas las fibras y la dirección de las fibras, vas a poder entender en qué movimientos mandibulares funcionan. Es bien fácil. El massétero, por ejemplo, tiene fibras verticales y tiene fibras oblicuas. Las internas son oblicuas y las superficiales son verticales. Entonces tiene dos. El temporal tiene tres y cada uno funciona distinto, ¿sí o no? El pterigoideo interno, el pterigoideo externo tiene dos. Entonces, acá quiero hacer énfasis en algo. Los músculos pueden funcionar de forma organizada, ¿sí? También se denomina de forma coordinada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo contraigo un músculo, por ejemplo el bíceps, este músculo se llama agonista, el que está produciendo la contracción muscular, ¿sí? Pero hay alguien que permite hacer este movimiento. No solamente es el bíceps. ¿Qué pasa con los otros músculos? Tienen que relajarse. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, entiendan un poco, los fascículos trabajarán y los músculos trabajarán, ya sea con nombres bien determinados. Agonista es el principal músculo de la contracción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el bíceps. Lo llevemos a cavidad bucal. Por ejemplo,
Todos abran la boca, ¿sí? Para cerrar, ¿cuál creen que es el principal músculo que trabaja? El elevador. Ya. ¿Ah? Ya. Cuando ustedes piensen, para la próxima me van a averiguar. No les voy a decir todo. Ahí está. No, para ustedes todo fácil quiere. ¿No? Bien, a ver. ¿Cuál es el principal músculo que cierra la mandíbula? Hagamos de cuenta que sea el masséter. ¿Pero cuál de las fibras? ¿Las verticales o las oblicuas? ¿O ambas? ¿Ya? Primero, ojo, si es el principal músculo que eleva la mandíbula, ese músculo se va a llamar músculo agonista, que es el principal. ¿Está bien? Luego, lo que muy bien has dicho, también va a intervenir el temporal. ¿Cuál hace? ¿El vertical, el oblicuo o el horizontal? ¿El pterigoideo interno influirá? Ya, entonces, escuchen bien. El massétero, digamos que sea el principal elevador. Se llama músculo agonista. ¿Cómo va a funcionar coordinadamente? Llega un punto en el que los demás músculos piensan, entre comillas, para que se entienda, dicen, oigan, están elevando la mandíbula y tienen que triturar algo. Entonces, alguien más tiene que ir en su ayuda. Y ahí entra el músculo temporal, el pterigoideo interno también. ¿Está bien? Esos músculos se llaman sinérgicos. O sea, quieren decir los músculos que ayudan. ¿Está bien? Entonces, hay un principal músculo que va a elevar la mandíbula y luego va a haber otros músculos que le van a ayudar a esa acción. ¿Está bien? Entonces, un músculo se denomina agonista y el otro sinérgico. Y el ejemplo que les decía del bíceps, por ejemplo, entonces hay un agonista y hay músculos sinérgicos. ¿Y cuáles serán los músculos antagonistas? En este caso, antagónico querría decir aquel músculo que no te deja contraer, ¿verdad? Pero cuando hablamos de músculo, el músculo antagonista hace referencia al músculo que se relaja para permitirte ese movimiento. Imagínense esto. Acá tenemos el tríceps, ¿ubican? ¿Qué pasaría si al hacer este movimiento yo contraigo el bíceps, pero también se contrae el tríceps? No dejaría hacer ese movimiento, ¿sí o no? Entonces, hay un músculo principal que se contrae, hay músculos que le ayudan a ese principal, y hay otros músculos antagonistas que se tienen que relajar para permitir el movimiento. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, según su acción, hay distintos tipos de músculos que van a... Ahora, el ejemplo, el pterigoideo externo o lateral tiene dos fascículos, ¿sí o no? Después vamos a hablar igual que cuando el superior se contrae, el de abajo se relaja. Y cuando el de abajo se relaja, el inferior, el de arriba, se contrae. O sea, tiene que ser inverso. Si el de abajo se contrae, te desplaza el disco y esa es la razón por la que a veces hay un clic en la articulación. ¿Sí? No están funcionando bien o el disco se está saliendo. Eso lo vamos a entender luego. Solamente quiero decirles de que los músculos entonces trabajarán de una forma u otra, ya sean antagonistas, ya sean sinérgicos o ya sean antagonistas. ¿Está bien? Perfecto. Y eso va a depender ya sea del músculo o ya sea de la estructura de sus fascículos. Por ejemplo, el pterigoideo externo que les decía que tiene dos fascículos, dos haces que funcionan de forma distinta. ¿Está bien? Dentro de estos fascículos, o vamos a ir por orden, estos fascículos están envueltos por un tejido conectivo que ustedes lo conocen con el nombre de epimisio, es un tejido conectivo. Internamente estarán envueltos por otro tejido conectivo, cada fascículo tiene un tejido conectivo que lo envuelve, que se llamará perimisio. Y adentro vamos a encontrar a la fibra muscular cubierta igual por una capa que se llama el endomisio. Y esa es la que vamos a analizar, la miofibrina. ¿Está bien? Perfecto. La fibra muscular y luego las miofibrinas. Ahí tenemos otros esquemas.
Y al igual que habíamos dicho de las neuronas, este músculo tiene la capacidad de excitabilidad, o sea, de recibir un impulso nervioso a través de una motoneurona, ¿sí? Y producirse la contracción o relajación muscular. Tiene también cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque puede alargarse y acortarse dependiendo la función que vaya a cumplir. Hay una diferencia bien importante con los ligamentos. ¿Ustedes creen que el ligamento tiene estas mismas funciones? No. De hecho, en articulación vamos a ver en la parte práctica ligamentos. Y es muy importante que ustedes entiendan que un ligamento no tiene capacidad de acortarse o de estirarse. Su módulo de elasticidad es muy corto y más bien tiende a deformarse. Yo lo comparo con el cinturón. No sé si han visto los cinturones de cuero que cuando te venden, hagamos de cuenta que el cinturón de cuero es bien rectito, pero después de muchos años está curvado porque lo has forzado y en el tiempo se ha deformado. De hecho, un ligamento, hasta alcanzar su límite de extensión, si sobrepasas eso, se va a romper. Entonces ahí hay fractura. Por eso es muy común a una edad, cuando juegas fútbol, el tendón de Aquiles, ¿sí o no? Bien, entonces los ligamentos y los tendones, su módulo de elasticidad es distinto, o sea, son totalmente distintos al músculo. El músculo puede sufrir otro tipo de problemas como los desgarros y las contracturas, que son distintas, ¿no? Entonces, tienen la capacidad de excitación, contracción y flexibilidad. También vamos a ver cómo estará conformada. Fíjense, esta es una célula multinucleada en el caso del músculo esquelético. Y en la parte interna tienen las unidades funcionales que son las sarcómeras, las triadas, todo esto vamos a llevar después. Y tenemos a las miofibrillas, que son todas estas. Esta es básicamente una célula, es la célula muscular, que internamente está distribuida de una forma, o mejor dicho, los organelos citoplásmicos dentro de ella son distintos debido a su especialización, ¿no? Vamos a ir bien. Vamos. Características de este músculo esquelético, fíjense, multinucleadas, presentan gran número de mitocondrias. ¿Por qué? Porque hay mucho gasto de energía. Presentan miofibrillas organizadas en secciones y cada sección se denomina sarcómera. ¿Y qué es la sarcómera? La unidad funcional y estructural del músculo. ¿Sí? Tiene una red membranosa interna, esta red membranosa interna que hace que funcione. ¿Sí? Esta de hecho se llama la membrana celular, es esta, en celeste. ¿Qué color lo ven? ¿Lila? ¿Celeste? ¿Bien? Y en vez de retículo endoplasmático tiene el retículo sarcoplásmico, y en vez de membrana celular se llama sarcolema. Y este es el retículo endoplasmático, pero de una forma distinta, ¿sí? Las miofibrillas serían como los miofilamentos o microtúbulos, pero conformados de una forma distinta porque esta célula es altamente especializada, ¿sí? Hay distintos tipos de fibras dependiendo la acción que van a cumplir. Fibras intermedias, fibras rojas, fibras pálidas, dependiendo si son fatigables o no fatigables, que responden rápido o que responden lento, ¿sí? Y a todo esto se le denomina la unidad básica del músculo. También. No es lo mismo que unidad fisiológica y funcional, ¿sí? Estas fibras, que pueden ser fibra intermedia, la roja o la pálida, todas están inervadas. Y a eso se llama la sinapsis que va a producirse entre una neurona con un músculo, se llama sinapsis en placa motora. Algunos aspectos vamos a ver. Algunas características, por ejemplo, las fibras musculares tipo 1, dice, son de contracción lenta. Su metabolismo es oxidativo. ¿A qué nos referimos? El metabolismo puede ser glicolítico o oxidativo, y aerobio o anaerobio. De hecho, cuando ustedes se macurcan es porque han sobreesforzado al músculo y han tenido un tipo de gasto de energía sin oxígeno y se ha producido ácido láctico, por lo cual duele, ¿sí? Las fibras tipo 2, fíjense, son fibras de contracción rápida,
metabolismo glicolítico y lo que permite contracción muscular isotónica e isométrica. Esto también lo vamos a entender más adelante, pero son algunas características, ¿sí? Hay fibras que actúan rápido y otras que son más lentas porque necesitan mantenerse en el tiempo. De hecho, en trabajos de esfuerzo físico, pues necesitan funcionar y no fatigarse muy rápido para no generar problemas, ¿no? Entonces veamos un poco del metabolismo oxidativo. Esto es de conocimiento, ¿en histología han llevado algo? ¿En bioquímica? ¿Sí? ¿Lo mismo? Sí. Miren, los sustratos, o sea, los ingredientes que tú utilizas para formar ATP: lípidos, hidratos de carbono y proteínas, ¿sí? Y adicionalmente podrías utilizar oxígeno, pero en este caso no. Comienza entre 3 y 5 minutos. Las vías metabólicas pueden ser aerobia, ciclo de Krebs y fosforilación oxidante. ¿Sí? Todos los procesos. ¿Sí? Generan esta cantidad de ATP. Esto es más que todo un repaso de lo que ya han llevado. En lo glucolítico, fíjense, utiliza glucógeno para transformarlo en glucosa, fructosa y galactosa. No utiliza oxígeno, ¿ven? El glucolítico no utiliza oxígeno y la sustancia residual puede ser lactato, y si es mucho esfuerzo físico va a haber mucho ácido láctico, se genera piruvato y ácido láctico y es lo que te hace doler. Algunas características que no los voy a torturar con esto porque me interesan otras cosas que entiendan, cosas básicas, pero bien importantes para la clínica especialmente. ¿Está bien? Esta es igual a la organización de las miofibrillas según sean fibras rojas y fibras blancas. Diámetro pequeño, ¿sí? De contracción lenta, ¿cuál será? ¿Blanca o roja? Blanca. ¿Se están grabando? Ah, ya, blanca. Entonces, diámetro mayor posee menor cantidad de mioglobina y un número menor de mitocondrias. Contracción rápida. Bien, vamos a ver algunas características. Acá vamos. Esta parte es la que me interesa que reconozcan, porque esto es importante para saber longitud muscular, para que ustedes devuelvan las piezas dentarias en un lugar que no sea desfavorable para el paciente, ¿no? Respetando la longitud muscular. Y la longitud muscular va a depender de la sarcoma, directamente. Si tú le aumentas la dimensión vertical, el paciente no va a funcionar bien o va a tener problemas. Si le acortas demasiado, entonces también va a tener problemas. Entonces hay un rango, un parámetro en el cual tú debes trabajar, y eso depende de respetar la longitud muscular, por lo tanto es respetar la unidad fisiológica. ¿Recuerdan esto? La sarcómera, que es la unidad funcional, se extiende desde esta línea Z hasta la otra línea Z. Ojo con eso. Entre estas vamos a encontrar, o mejor dicho, las líneas Z se encuentran en las denominadas bandas 1. ¿Sí? Y todo lo que está por dentro de las bandas 1 se denomina banda A. ¿Y qué encontramos en la banda A? ¿Quién recuerda? Actina y miosina. La actina y miosina. ¿Qué otro nombre recibe según su organización la actina y la miosina? ¿Miofibrillas? No, está bien. Estas son las miofibrillas. Cada una de estas son. Denme un segundito. Entonces todo ocurre acá de una forma que nosotros debemos tratar de respetar. Y a esa línea en medio, que es una banda más clara histológicamente, hay bandas claras, fíjense, bandas claras y bandas oscuras. A estos lugares donde es más oscuro es donde se solapan, o sea, quiere decir, se entrecruzan, y a eso se le llama puente cruzado, a lo que se entrecruza entre la actina y la miosina. Dicho de otro modo, el filamento grueso y el filamento delgado. Que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. ¿Está bien? Entonces, la organización de las fibras nerviosas que van a inervar esto, viene la neurona sensitiva, hace conexión con una interneurona, la respuesta motora llevará hacia un órgano efector que va a ser el músculo. En el caso del arco reflejo,
esta información no sube hacia los centros superiores, todo ocurre en la médula, ¿no? ¿Conocen el arco reflejo, verdad? O sea, te estás quemando por algo, no necesitas pensar para retirarlo, entonces viene, llega a la médula, con una interneurona se comunica con la motoneurona e inmediatamente el arco reflejo hace que haya una contracción violenta, ¿no es cierto? Las neuronas que van a inervar al músculo, casi en su mayoría todos los músculos, son una motoneurona gamma y una motoneurona alfa, ¿sí? Como si ustedes se fijan un poco, la motoneurona alfa es esta y va a inervar a la parte del músculo, ¿notan? Pero la motoneurona gamma, fíjense, entra dentro del músculo hacia un lugar que es como un sensor que tiene cada músculo, que se llama uso neuromuscular. Esa es pregunta. Así. Ojo con el uso, ¿cómo? Uso neuromuscular. Ese lugar del uso neuromuscular es un lugar, un sensor de control de la longitud del músculo. ¿Está bien? Y está inervado, fíjense, por una motoneurona gamma. La motoneurona alfa es la que va a llevar la contracción muscular a todas las fibras. Pero la motoneurona gamma va a llevar a inervación al uso neuromuscular, que es el que va a medir el tono muscular. Ahorita vamos a entender tono muscular. ¿Sí? A ver, ¿han visto a los bebés? Cuando nacen, ¿pueden sostener su cabeza? No pueden, ¿no? O sea, le pones así, ¿sí o no? Ahí. No pueden sostener. ¿Por qué? No tienen tono muscular. ¿Sí o no? No tienen tono muscular. ¿Por qué? Porque el tono muscular no es una contracción como tal, sino más bien es un control interno que tiene como un sensor el músculo. Por ejemplo, para estar parado yo acá, y que ustedes también se van a parar en un momento, solo para mantenerme parado, yo tengo que estar con músculos contraídos. No. Para levantar algo, o para mover, o para saltar, ahí sí se contrae un músculo de verdad. Lo que a mí me mantiene parado, al igual que el cuello, es el tono muscular. Y el tono muscular estará controlado por esta motoneurona gamma relacionada con el uso neuromuscular. Y ese tono muscular es un proceso de neuroaprendizaje, como el aprender a caminar. El niño, el bebé cuando nace, su músculo no está totalmente desarrollado. En el proceso de intentar gatear y aprender a caminar, el músculo comienza un proceso de neuroaprendizaje. Y ustedes, por ejemplo, están en ese mismo proceso o van a estar en ese mismo proceso, ¿sí o no? ¿Están tallando dientes, sí o no? ¿Qué están haciendo? Le están enseñando a su sistema neuromuscular a tener habilidades psicomotrices para desarrollar una determinada acción, ¿sí o no? Trabajar en un lugar tan pequeño y dentro de boca, ahí, pero con una precisión tal, cualquiera lo hace. A ustedes les va a tomar 3 años aprender eso, y eso 4, porque desde ahora, ¿sí o no? Y cuando salgan desde acá, ¿van a ser expertos? No, todavía les va a faltar un tiempo de aprendizaje, y a eso, ¿cómo le llaman? Experiencia profesional. Esas son las medidas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ese proceso de neuroaprendizaje que tú vas a hacer es constante, todo el tiempo. ¿Está bien? Y de hecho en los bebés no tienen tono muscular hasta que después de unos meses ya el bebé le sueltas la cabeza como que ya mantiene, ¿sí? Entonces, el tono muscular es el que mantiene. De hecho, cuando van al gimnasio y ven, y viceversa, ¿no? Cuando ven, o cuando los varones vemos, alguien está bien tonificada, ¿sí o no? Los músculos se notan mejor, ¿sí o no? ¿Para qué nos hacemos si somos humanos? No se hagan las que... Si las mujeres chequean o no chequean. Pero ¿sí o no? Si está en la naturaleza humana. Si es para un hombre es gay. ¿Quién dijo que no? Ah, están grabando, ¿no? Esa parte
falta de amor. Los hombres chequean, las mujeres piensan que no chequean 10 veces más que nosotros. Solo que nos hacen creer. Sí, pero ver a un hombre. Nos hacen sentir culpables a nosotros. Esa es la diferencia. Pero claro, ellas chequean y no son culpables. De hecho, unas amigas a mí me decían, estaba su esposo ahí. Y pasa un chico simpático, ¿no? Bien tonificado, todo pasa. Y obviamente cada quien tiene un feeling por alguien. ¿Sí o no? Entonces pasa y le mira, pues así. Y el otro, y su prima le dice, oye, tu esposa está aquí. Es que soy sensible a la belleza. Mirándole a su esposo, ¿no? Así que bueno, cada quien tiene un grado de sensibilidad distinto, por supuesto. Eso van a abordar. Pues recuerdo. Entonces, decíamos, las fibras alfa van a inervar a las fibras musculares para la contracción muscular y las fibras gamma van al uso neuromuscular. Las fibras gamma también tienen otra neurona para complicarles un poco la vida, una neurona sensitiva. Entonces, el músculo tiene 3 inervaciones. La motoneurona alfa, que va a la contracción muscular, la motoneurona gamma, que va al uso neuromuscular, y el uso neuromuscular adicionalmente tiene una neurona sensitiva, que le dice cómo está la longitud del músculo. ¿Está bien? Sí, ya estamos en orden. Y ahí va algunos ejemplos. La próxima clase, entonces, lunes hemos quedado, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esto y ya que saben eso, vamos a avanzar bien rápido. La próxima clase vamos a ver un poco la configuración del uso neuromuscular, que es esta vaina interna que tiene, es un lugar especializado para el control. Vamos a ver un poco la clasificación de esto. Pero ya estamos en tiempo, lo dejaremos para la próxima clase. ¿Está bien? Algo de esto vamos a hablar, pero lo dejaré.